Saludos y muy buenas a esta nueva entrega de Conté de Teología. Soy el pastor Samuel Alonso y vengo a hablaros de otro personaje más de nuestra reforma española, de nuestra reforma protestante española. En este caso vengo a hablaros de Juan Díaz. Juan Díaz fue uno de los mártires de esta reforma que murió bueno, no en sus manos directamente, pero mandado por su propio hermano, Alfonso Díaz. Él fue descubierto por Marluenda en el segundo coloquio de Ratisbona de 1546. Allí fue esto anunciado a su hermano se dirige allá donde estaba Juan Díaz y intenta convencerle de que vuelva al romanismo, pero Juan Díaz se abstiene de esto diciendo que ha conocido la fe verdadera y cuestión de esto pues sucede que su hermano prepara el asesinato y es asesinado en presencia también del otro reformador español, Francisco de Encina, del cual eran muy amigos y seguramente se habrían conocido en París. Juan Díaz trabajó con Bucero y fue el secretario del protestantismo como representante del protestantismo en estas conversaciones en el segundo coloquio de Ratisbona. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje español muy importante que andaba como otros españoles con permíteme la expresión, con la élite del protestantismo a nivel mundial, que en este caso estaba en Europa. Un poco antes de morir, él escribe una obra, la Suma Teológica, ¿no? Que es unas explicaciones teológicas de nuestra fe. Y esta suma es dedicada al ilustrísimo señor príncipe Don Ottenrich, duque palatino del Rinch y duque de ambas Bavieras, por Juan Díaz. Fue escrita, completada en Neuburg y es hecha el 27 de febrero del año 1546. Faltaba apenas un mes o menos de un mes para que él muriera. Y nos deja escrito en varios capítulos una obra que merece la pena leer también para pensar, para ver cómo pensaban nuestros reformadores españoles. Voy a leer precisamente el capítulo 1, es muy interesante, pero voy a leer parte del capítulo 2 porque habla de la salvación en Cristo, del solo Cristo, y dice: el otro miembro de la doctrina cristiana lo hemos establecido en lo siguiente: que el hombre sepa dónde debe buscar su salvación. Mas en concreto, el conocimiento de nuestra salvación consiste en estas tres cosas: conciencia de la personal miseria, conocimiento de Cristo y firme confianza en Él. El primer paso hacia la salvación es reconocerse débil. Por eso debe comenzarse desde la conciencia de la persona, de la personal miseria, que nos debe conducir a la renuncia de nuestras fuerzas, como si estuviéramos muertos. Esto se produce cuando se nos hace patente la corrupción original y hereditaria de nuestra naturaleza, fuente de todos los males, que genera en nosotros el descreimiento, la rebeldía frente a Dios, la soberbia, la avaricia, las pasiones y las malas inclinaciones de toda clase que nos retienen apartados de toda rectitud y justicia, prisioneros bajo el yugo del pecado. Cuando a cada uno se le revelan sus propios pecados, de modo que, avergonzado por la propia fealdad, se ve obligado a sentir desagrado hacia sí mismo y tenerse en nada a sí mismo y todo lo suyo. Después, desde el punto de vista opuesto, las conciencias son citadas ante el tribunal de Dios para que, conociendo la maldición propia y como si hubieran recibido el anuncio de la muerte eterna, aprendan a aterrarse ante la ira de Dios. Digo, es el primer paso para llegar a la salvación, que el hombre, postrado y espantado en sí, desconfíe de todos los recursos de la carne y, sin embargo, no debe resistirse contra el juicio de Dios ni por el pasmo endurecerse frente al dolor. Antes bien, temeroso y agobiado por la angustia, debe gemir y suspirar por el remedio de Cristo. Desde aquí, el hombre debe alzarse al segundo paso. Esto se produce cuando, elevado por la confesión de Cristo, recobra aliento,
Pues al hombre que se ha humillado de este modo, no queda otra cosa sino volverse hacia Cristo para ser liberado de la miseria por su beneficio. Pero busca verdaderamente la salvación en Cristo, quien se aferra a su poder, quien le reconoce como único sacerdote por quien somos reconciliados con el Padre, quien reconoce que su muerte es el único sacrificio con que pueden ser expiados nuestros pecados, satisfecho el juicio de Dios y obtenida una justicia verdadera y perfecta. Porque este amor de Dios hacia nosotros, por el que entregó a su Hijo unigénito por nosotros y cargó sobre él las maldades de todos nosotros, es tan grande que no puede caber en corazón humano alguno. Y ante los ojos de Dios el sacrificio de Cristo es tan grato, acepto, y de mérito y dignidad infinito, que de ninguna manera Dios podrá o querrá o querría condenarnos, con tal que creamos en Cristo. Y esta víctima o sacrificio es tan esclarecida que ningún pecado puede haber allí donde se ofrece. Por último, busca y encuentra la salvación en Cristo, quien no la divide entre sí mismo y él, sino que reconoce que el ser justo ante Dios es por puro y gratuito beneficio de él. Desde ese paso es también preciso entender el tercero, que en aquel que ha sido enseñado en lo referente a la gracia de Cristo y al fruto de su muerte y resurrección, se asiente y consolide esta firme y constante confianza, hasta tal punto la pasión, muerte y resurrección de Cristo, y en fin, todo el con sus dones e incontable gracia le pertenece así, que posee en él la justicia y la vida eterna. Ahora bien, percibir y gustar estas cosas y comprender con una fe viva el beneficio tan inmenso de Cristo y esforzarse en las buenas obras a partir del empuje de esta fe, proporciona a las almas piadosas un increíble consuelo y asegura y aumenta más y más aquella confianza en Cristo. Pues esto es, hermanos, un pensamiento tremendo y profundo de nuestro reformador español, Juan Díaz. El ser humano debe reconocer su miseria para ver a Cristo y viendo a Cristo asegurar, tener confianza que la salvación viene de él. Tremendo, tremendo, tremendo este texto de Juan Díaz. Que gloria a Dios por estos hombres que él levantó y que nos han dado testimonio del Evangelio. Pues seguimos adelante, hermanos. Pronto más y leeremos también más de Juan Díaz. Ya sabes, sigue nuestro canal, da a compartir y que corra esta historia, corra el Evangelio por todo lugar. Que Dios te bendiga. Te esperamos en siguiente entrega.